Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Desde que estamos en las aulas de las facultades de Derecho, soñamos con ser abogados exitosos. Que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales. Todo eso es posible, pero para ello necesitamos entrenarnos duramente. Entrenarnos en conocimiento legal, que plasmaremos en escritos, documentos o expresaremos en audiencia. Y en un mundo tan competitivo, también es necesario entrenarnos en habilidades y aptitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI. Para eso es este espacio. En este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado. Mi nombre es Josué Cum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal. Sin más, comenzamos. Sean todos bienvenidos a este su podcast Entrenamiento Legal. El día de hoy, en nuestra sesión de entrenamiento número 85, vamos a platicar sobre el tema de la prescripción de los alimentos. ¿En cuánto tiempo puede exigirse las pensiones alimenticias atrasadas? Imaginemos, lleva años de no pagar. ¿Cuántas va a ser las que va a poder cobrar, en este caso, a alguien? O bien, ¿en cuánto tiempo ya no se las pueden exigir? Eso vamos a responder el día de hoy en nuestra sesión de entrenamiento. Y te quiero comentar que es un tema muy interesante porque hay diversas perspectivas, diversos criterios, y te voy a ir explicando cada uno de estos y los motivos por los cuales no se pudieran calificar o sí se pudieran calificar como verdaderos, ¿verdad? Comencemos. El primero de ellos es que tenemos que tener en claro algunas cuestiones básicas. Primero, que entendemos por prescripción la extinción de la obligación por el transcurso del tiempo. Es decir, no se exigió una obligación, no se exigió ese derecho fijado que era obligación para otra parte en un tiempo, ya no se va a poder exigir, o en su caso, si se exige, se va a decir que ya se extinguió por el transcurso del tiempo. A eso nos referimos con prescripción. Y segundo, que para el contexto de esto tenemos que establecer que los alimentos primeramente deben ser fijados para ser exigibles. Quiere decir que como contexto tenemos que ya tenerlos fijados en una escritura pública, en un convenio ante un centro de mediación, un juez de paz, juez de familia de primera instancia, en este caso debidamente homologado, o bien en una sentencia de divorcio, sea voluntario, sea por causal determinada, pero que ya estén fijados. Ese es algo que debemos de partir para poder decir que se pueden cobrar, ¿verdad? Tienen que estar fijados y a partir que están fijados serán exigibles en este sentido. Y entonces te quiero compartir el criterio número 1 de en cuánto tiempo prescriben los alimentos. Y este criterio es que algunos consideran que los alimentos prescriben en 5 años a partir de que se creó el título, porque el artículo 296 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que los títulos son ineficaces y pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años. Te leo el artículo recién citado. Los títulos expresados anteriormente pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años si la obligación es simple, y a los 10 años si hubiere prenda o hipoteca. Normalmente, al fijar alimentos, no es común que se constituya hipoteca o garantía mobiliaria. Por lo tanto, la mayor parte de documentos donde se fijan alimentos son obligaciones simples y en base a este criterio perderían su fuerza ejecutiva a los 5 años. De entradita, muchos de nosotros consideramos, ¿verdad?, que pues esto no pudiera ser así, porque si el nene tiene 1 año y no le dan alimentos, tiene ya 10 años y no le han dado en todo este tiempo, pues sigue siendo menor de edad, sigue necesitándolo y pues no va a perder su fuerza ejecutiva ese convenio o ese documento donde se fijaron. Cualquiera con simple lógica pudiera decir que esto es así, pero otros dirán, sí, pero solo puede exigir los últimos 5, que es un poquito lo que hace alusión a este criterio. O bien que si en dado caso ya transcurrieron 5 años desde que se firmó la escritura, pues ya en base a este artículo es ineficaz. Te quiero compartir que la Corte de Constitucionalidad ha establecido que este criterio de aplicar el artículo 96 no puede ser así porque la obligación de alimentos no deviene de un documento contractual,
sino de una obligación de carácter personal e inalienable de conformidad con lo establece el artículo 55 de la Constitución Política de la República. Y te quiero comentar que nuestra Carta Magna, en el artículo 55, establece que es punible la negativa a proporcionar alimentos en la forma que la ley prescribe. Así que, en conclusión, la Corte de Constitucionalidad, y te digo el expediente, en el expediente 3697-2007, es contundente al afirmar que no aplicaría la perspectiva del artículo 296, que los títulos que contienen obligación de alimentos pierden su fuerza ejecutiva en 5 años porque no es un documento contractual, sino una obligación de carácter personal e inalienable, ¿verdad? Ahora tenemos una segunda teoría, que esta sí me puso a mí a qué pensar, e inclusive voy a afirmarlo, yo la consideré mucho tiempo, y es que por ser una prestación periódica, por ser una pensión, pues prescriben a los 2 años en aplicación del artículo 1514, que establece lo siguiente. Prescriben en 2 años, numeral cuarto, las pensiones, las rentas, los alquileres y cualquier otra prestación periódica no cobrada a su vencimiento. Un punto que sí tenemos que tener muy en claro es que el propio Código Civil nos establece que no corre el término de la prescripción durante la patria potestad, y para los cónyuges, mientras siguen cónyuges, no va a correr. Así que esto es algo importante porque aunque al niño le hayan fijado la pensión alimenticia cuando tenía 1 año, y si cumplió 16 años y han pasado 15 años y no le han dado ni una sola pensión, pues sigue estando bajo patria potestad y de manera indudable no ha empezado a correr ningún término de prescripción. Igual mientras están casados los cónyuges, aunque lleven separados en este sentido. Pero muchos nos ponemos a pensar, y si ya cumplió 18, ya empieza a correr estos 2 años. O si ya se divorciaron, ya empiezan a correr estos 2 años. Y aquí te quiero comentar, primero, una perspectiva que me encantó y que es aplicando también el tema de que las prestaciones periódicas se interrumpe, o en general se interrumpe el término de la prescripción con los pagos parciales. Y aquí la Corte de Constitucionalidad, a través del expediente 5031-2014, te repito, 5031-2014, establece esta lógica que cuando te pones a pensar dices, sí, pues tiene razón. Al ser una obligación reclamada de tracto sucesivo, el alimentante, al realizar el pago de los meses posteriores a los adeudados por la ejecutante, existe una aceptación tácita por parte del alimentista respecto a la vigencia de la obligación, lo cual interrumpe el plazo. En este orden de ideas, pues obviamente, por mucho que vaya atrasado varios años, pero si hace un pago parcial, prácticamente interrumpe la prescripción e inutiliza todo el plazo. Entonces, por lo tanto, esta es una perspectiva que también te puede servir para otro tipo de obligaciones, pero con esta, específicamente, al hacer un pago parcial, interrumpe el plazo y se vuelve a resetear y prácticamente vuelve a empezar a contar. ¿Estás estudiando para tus privados de Derecho? Inscríbete en AFAN y refuerza tus conocimientos con catedráticos expertos en cada materia del derecho. En AFAN te ofrecemos muchos beneficios. Para más información, contáctanos al 4582-0607. Pero, como tú te lo estás poniendo a pensar, ¿y qué pasa si no ha hecho ni pagos parciales y han pasado estos 2 años? ¿Será que si prescriben, si no ha hecho pagos parciales, no ha hecho reconocimiento ni expreso ni tácito, no se ha interrumpido la prescripción? ¿Será que sí prescriben a los 2 años, en este caso por ser pensiones o alimentos? Y te quiero comentar que esto ya ha sido analizado por la Corte de Constitucionalidad en el expediente 5847-2015 y establece claramente, hay agravio cuando la sala objetada, al declarar con lugar la apelación, considera que la obligación de proporcionar alimentos prescribe dentro del plazo establecido en el artículo 1514, numeral cuarto, y no observó que el vínculo que existe entre el alimentista y la alimentada es de tutelar del derecho a la vida y no patrimonial. A mí me impresiona porque es contundente al afirmar, por cierto, algo importante, la sala había dicho prescriben 2 años. La sala sí dijo, un conjunto de magistrados, ¿verdad? Dijo prescriben 2 años. Pero ya en amparo y apelación de amparo es donde la Corte de Constitucionalidad establece de manera definitiva, no aplica el artículo 1514, numeral cuarto, porque considera que aplicar ese artículo causa agravio
al estar protegiendo la pensión alimenticia, el derecho a la vida y no algo meramente patrimonial, ¿verdad? Más adelante, en la misma sentencia, establece que el artículo 1514, numeral cuarto, no prescribe en tal término el derecho de alimentos, ya que mantiene su vigencia por el vínculo que existe entre el alimentista y el alimentado al proteger el derecho a la vida y no un derecho patrimonial. Así que, por su naturaleza muy especial de proteger el derecho a la vida y no algo patrimonial, no pudiéramos afirmar que aplica el 1514 numeral cuarto. Entonces tú me vas a decir, licenciado, entonces prácticamente los alimentos son imprescriptibles. Y eso así es. La Corte de Constitucionalidad ha establecido que los alimentos son imprescriptibles, no prescriben. Y cuando tú me preguntas eso, me dices, mire, ¿y en qué se basa? Sin perjuicio de lo que ya te he contado, la Corte de Constitucionalidad establece lo siguiente. Primero, recordemos que indicaba que la obligación de alimentos es una obligación de carácter personal, inalienable, y aquí establece también que es imprescriptible porque así lo manda la Constitución o fundamentado en lo punible que es en la Constitución en el artículo 55. Algo importante también es que en el expediente 3817, que fue el que reciente acabo de establecer, establece que el derecho de alimentos no puede prescribir por tratarse de prestaciones periódicas y de por vida. Únicamente pueden prescribir en 2 años, eso sí, solo cuando se ha declarado la extinción, solo cuando se ha declarado la extinción. Es decir, si ya se declaró en sentencia firme la extinción, pues ahí este expediente 3817 hace ver que sí prescriben en 2 años. Yo tengo mis diferencias de igual manera, bajo la perspectiva de que establece que es fácil deducir que no puede transcurrir el término de la prescripción cuando las obligaciones adoptadas dentro de un mismo obedecen al interés, en primer término, en función de familia, y en segundo término, en función de pareja. Y aquí, en el libro de Derecho de Familia de la autora Genevieve Molina Morán, ella destaca mucho un principio que le llaman el principio de solidaridad familiar. Y este principio prácticamente te establece que los alimentos vienen en aplicación de esa solidaridad familiar, y como aquí lo establece, es en función de un derecho de familia, en principio si fuera de hijos, o bien en función de pareja si fuera de cónyuges. Por lo tanto, no es una prestación meramente patrimonial, meramente contractual, sino es atención a esos vínculos familiares. Y en este sentido, es contundente la Corte de Constitucionalidad a establecer que por ser una obligación que protege a la vida, por ser una obligación que es periódica y que de darse un pago parcial pudiera interrumpir el plazo, por ser una obligación derivada de las relaciones de familia, ya sea de familia o de pareja, en este caso la ha declarado la propia Corte como una obligación inherente, irrenunciable al ser un derecho humano, por ser parte de su derecho humano a la vida, y por lo tanto ha establecido que es imprescriptible. Así que cuando a ti te pregunten, en este caso, en cuánto tiempo prescribe los alimentos, tú puedes afirmar con total certeza que los alimentos no prescriben, son imprescriptibles, y cuando te pregunten por qué, yo te sugeriría decir porque así lo ha establecido la Corte de Constitucionalidad en doctrina legal, y pudiera citar los siguientes expedientes que te lo voy a decir despacio. 3697-2007, 3817-2010, 5031-2014, 5847-2015. Esto ya es una doctrina legal sentada por la Corte de Constitucionalidad, y si quisieras aprenderte los motivos, te los resumo. 1. Los alimentos es una obligación que no es de carácter contractual, sino es una obligación de carácter inalienable, imprescriptible y además es un mandato constitucional. 2. No pueden transcurrir el término de la prescripción en atención a los intereses de familia o en función a los intereses de pareja, ya que la situación familiar no se puede equiparar a un contrato civil
por ser algo eminentemente familiar y aspectos no meramente patrimoniales. 3. La obligación de alimentos protege el derecho a la vida. Y la obligación de alimentos, al proteger el derecho a la vida, este derecho de la vida es inherente, irrenunciable, por lo tanto, el derecho a ser alimentado también conllevaría esta característica de ser inherente e irrenunciable. 4, por ser una prestación de tracto sucesivo y al realizar un pago parcial, interrumpe la prescripción e inutiliza todo el tiempo transcurrido antes de ella. Y 5, porque no es algo meramente patrimonial en general, sino, como te decía, es algo que protege a la vida. Así que, en base a esta interpretación, y recuerda, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad te establece en su artículo 43 que las sentencias de la Corte de Constitucionalidad emitidas en un mismo sentido, de manera ininterrumpida, sientan doctrina legal que deberá ser respetada por los tribunales. Así que si tú tienes un caso y los otros abogados sostienen alguna de las perspectivas o primeros criterios que te desarrollé, tú puedes abocarte a estas sentencias que te he citado, tomar en cuenta esta perspectiva y sobre todo evolucionar nuestra perspectiva, que es que esto no solo es dinero, no es nada eminentemente contractual o eminentemente patrimonial. No, esto es algo de familia. Esto es algo que protege la pura sobrevivencia, el derecho a la vida, y no vamos a poder equiparar algo meramente patrimonial a algo familiar, a un derecho humano irrenunciable e inherente como lo fuera la vida, y por ende el derecho a ser alimentado. Así que, por favor, cuéntame si te pareció interesante este episodio de entrenamiento legal y sobre todo espero que algún día, cuando te consulten en un cliente, cuando te consulte en algún ambiente académico como la universidad o en un proceso, sobre todo en la vida real, puedas tú tener muy en claro por qué afirmamos que la prescripción no corre en los alimentos. Los alimentos son imprescriptibles y ahora ya sabes el por qué. Así que me encantó poder compartir contigo. Por favor, comparte este episodio a cualquier persona que esté vinculada al derecho, sea estudiante, sea abogado. Si todavía no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, activa la campanita. Y si no has visto nuestros pasados 84 episodios de entrenamiento, te invito a que vayas poco a poco limpiándolos, que más de algo espero que te sean de ayuda. Así que nos miramos a la próxima y gracias por estar en este entrenamiento legal. Sé un profesional sobresaliente. Capacítate en ética en las materias del derecho laboral, penal, civil, mercantil y notariado. Contáctanos al 3092-5542.